Bueno, recientemente la Asociación de Colegios Privados Independientes de La Romana, ASOCOPIR, realizó una importante actividad precisamente en este pueblo y bueno, pues contó con la presencia del licenciado Manuel Canela a propósito de temas que son de mucha importancia: relaciones laborales, derechos, obligaciones y buenas prácticas. Por supuesto, nosotros tenemos la oportunidad de compartir con él en este momento para nuestro espacio. Estas son las mañanitas. Tu día comienza aquí. Licenciado, un honor, un privilegio. Qué bueno tenerlo en este espacio. Estas son las mañanitas. Muchísimas gracias, Edgar. El honor es mío poder estar compartiendo tanto contigo como con el público de Estas son las mañanitas. Como bien usted indicaba, estuvimos en días pasados participando en un evento que organizó la Asociación de Colegios Privados Independientes de La Romana sobre las relaciones laborales, que como yo siempre digo, todo el mundo en algún momento de su vida tendrá que verse involucrado en una relación laboral, ya sea en calidad de empleador o en calidad de empleado, y por eso reviste de vital importancia tratar estos temas para estar cada día más informados. ¿Cuál es el mecanismo realmente? Bueno, usted dice es importante, es de vital importancia, sí, el saber, ¿no? Manejarnos y saber manejarnos sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con las relaciones laborales. Pero ¿cuál es la importancia que realmente esto reviste? Mira, yo creo que en función de los colegios, en función de todo, bueno, de nuestro diario vivir. Claro, yo creo que la importancia que tiene es que una relación laboral bien llevada impacta directamente en la sociedad porque hay una mucho mejor armonía. Y yo creo que por lo que tenemos que cada día tener más conocimiento, uno de los puntos para mí más importantes con relación a la relación laboral, al contrato de trabajo, es el tema de que el contrato de trabajo es un contrato realidad. Es decir, que lo que va a primar es lo que ocurre en los hechos. Y eso es muy importante que la gente se vaya con ese mensaje, porque muchas veces tenemos por escrito una cosa, pero en los hechos ejecutamos otra. Y entonces ahí es donde vienen los problemas. Te pongo el ejemplo tal vez más sencillo que yo puedo ver, no solo en colegios, sino en República Dominicana en sentido general. Una gente tiene un salario, una persona, un empleado tiene un salario en los libros de 20,000 pesos, pero en la práctica yo le pago 30,000. La realidad es que el salario de esa persona son 30,000 pesos. Y por tanto, aunque por escrito, aunque en un registro que yo haga ante el Ministerio de Trabajo o ante la Tesorería de la Seguridad Social figure con 20, la realidad es que le pago 30 y cualquier reclamo podrá venir en base a esos 30. Entonces yo creo que a partir de nosotros ir entendiendo esa dinámica de la relación laboral, ese tema de que prima lo que ocurre en los hechos, podríamos evitar a futuro muchos de los conflictos que surgen, que hoy algo, la mayor parte de los conflictos en temas laborales tienen que ver con relación a las prestaciones laborales. Y todo lo que se trata, cualquier discusión, al final, todo termina en lo mismo, prestaciones laborales, que es un arma de doble filo. O sea, yo no estoy en contra de las prestaciones laborales. Creo que podrían haber una serie de mejorías, pero no estoy en contra. Pero sí creo que la manera como están estructuradas ahora mismo llega el punto que puede convertir una situación de rivalidad entre empleado y empleador, y eso es peligroso. Cuando hablamos de relaciones laborales, básicamente, ¿qué entendemos? Ese debió ser el génesis, ¿no? Sí, no, la relación laboral es todo lo que es aquella relación que se da entre empleado y empleador. Esa relación que va a, digamos que, a regir las condiciones en que se da un trabajo, yo como empleado y mi empleador, y entonces desde ahí surge lo que es el salario, la jornada laboral, las condiciones que yo tengo, cuáles son las condiciones mínimas que me exige la ley, aquellas condiciones que yo podría otorgarle a mi empleado aunque la ley no me lo exija, es decir, todo aquello que tiene que ver con ese intercambio entre empleado y empleador regula lo que es la relación laboral. Cuando hablamos de obligaciones, sí, obligaciones, derechos y buenas prácticas, ¿estamos hablando de qué? Sí, cuando hablamos de obligaciones, esto es un camino de doble vía. Hay obligaciones que vienen tanto de parte del empleado como del empleador. Digamos que la obligación principal que puede tener un empleador, o para mí la más importante, es la de pagar el salario. Y junto con esa obligación de pagar el salario se van a sumar otras obligaciones, como garantizar un lugar digno de trabajo, garantizarles condiciones dignas a la persona, obligaciones que tienen que ver con la seguridad social y otros derechos. En el caso del empleado también tiene obligaciones. Y digamos que la obligación principal es la de prestar ese servicio con esmero, con dedicación y dando lo mejor de sí, tomando en cuenta a lo que se obligó. Entonces digamos que esas son las obligaciones, que las tenemos que ver de un lado
como del otro. Buenas prácticas, yo diría que buenas prácticas tienen que ver con lo que es el cumplimiento de la ley. Cada día más tenemos que trabajar en una cultura de cumplimiento, de que haya un cumplimiento de la ley, tanto de parte del empleado como de parte del empleador, porque eso es lo único que nos va a garantizar poder llevar relaciones laborales en armonía. Ya cuando hablamos de relaciones laborales, obviamente se aplica a todo tipo de empresas, ¿verdad? Correcto, del sector privado, que es lo privado. que estuvimos hablando en el taller y es básicamente a lo que yo me dedico. Porque ya en el sector público es otra la regulación, tiene que ver más con el derecho administrativo. ¿Cómo lo aplicamos en el sector privado? Sí, pero usted se refiere el que exactamente. Las relaciones laborales. Ok, no, las relaciones laborales en el sector privado, digamos que tiene un eje principal el código de trabajo, digamos, por llamarlo de alguna manera, es lo que regula todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales en el sector privado, que es un código que tenemos desde el año 1992, actualmente está en un proceso de modificación en el Congreso Nacional, pero ese es el instrumento legal que va a regular todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales. A partir de allí vamos a tener lo que son los derechos adquiridos que tiene el empleado, que son esos derechos que son irrenunciables, como conocemos, salario de Navidad, vacaciones, participación en los beneficios de la empresa. Eso es una parte fundamental de cualquier relación laboral y del otro lado tenemos otros derechos que ya no son tanto adquiridos, sino eventuales. Y ahí es que podemos hablar de prestaciones laborales, auxilios de cesantía, preaviso. Entonces, digamos que esas relaciones laborales que el código te regula, el código tiene una amplitud bastante importante porque te habla desde el proceso de contratación, la gestión del personal, terminación del contrato y ya luego, si tendríamos que, lamentablemente, ir a alguna litis judicial, el Código de Trabajo también te lo rige. O sea que para el derecho laboral y para las relaciones laborales, el Código de Trabajo vendría siendo lo que es la Biblia para los religiosos. Cuando hablamos de relaciones laborales, entendemos entre muchas otras cosas, es como un vínculo, ¿no? Claro, obviamente, totalmente. Entre la empresa, el empleado y el empleador. Correcto. Cuando esa relación se rompe, por la razón que sea, sí. ¿Cómo manejamos nosotros esa situación? Sí, mira, esto va a depender del tipo de terminación que ocurra, pero digamos que de manera general o de manera principal vamos a tener tres tipos de formas de terminar la relación laboral. El desahucio, que lo puede ejercer tanto el empleado como el empleador. Cuando lo ejerce el empleado, cuando es el empleado que va y ejerce el desahucio, es lo que comúnmente conocemos como renuncia. El empleado renuncia y en ese caso solamente le tocan lo que son los derechos adquiridos. Vacaciones, salario de Navidad y participación en los beneficios de la empresa. Ahora, cuando lo ejerce el empleador, que es lo que normalmente la gente conoce como cancelación, porque es una terminación del contrato de trabajo sin que haya causa, no tiene que haber un motivo. Yo me voy porque me quiero ir, yo te cancelo porque no quiero seguir trabajando contigo. Eso es válido y eso es posible. Pero en ese caso, cuando lo ejerce el empleador, hay que pagar lo que son las prestaciones laborales, aparte de los derechos adquiridos que siempre están. La otra forma de terminación es el despido. El despido lo ejerce el empleador y es cuando el empleado ha cometido una falta. Una de las faltas que establece el artículo 88 del Código de Trabajo. Y en ese tipo de casos, solamente al empleado le corresponden derechos adquiridos, no le corresponden prestaciones laborales. Ahora bien, aquí hay que tener cuidado porque tal vez sería la forma de terminar el contrato más atractiva para el empleador porque se exime de tener que pagar prestaciones. Sin embargo, usted tiene que tener pruebas de que ese empleado cometió esa falta. Porque en más del 90% de los casos de despido, el empleado va a demandar. Y usted tiene que estar preparado para ir a un tribunal a demostrar que la falta se cometió y que el despido, por tanto, fue justificado. Y finalmente tenemos la dimisión que le ejerce el empleado, que es cuando el empleado entiende que su empleador está cometiendo una falta. Entonces yo te digo, mira, yo estoy terminando mi contrato porque tú cometiste una falta, por tanto, tú me tienes que pagar prestaciones laborales. Entonces ahí, la carga de la prueba, dependiendo las causas que alegue ese empleado, el empleador tendrá que demostrar que está en cumplimiento. Y por eso este tipo de actividades, como hicimos en días pasados con la Asociación de Colegios Privados Independientes de La Romana, son tan importantes, porque tratamos de transmitir esa necesidad de estar en cumplimiento frente a los empleados, conociendo tanto los derechos que ellos tienen, pero también las obligaciones que yo como empleador tengo, para de esa forma poder prevenir cualquier tipo de riesgo, que al final es mucho lo que yo busco con este tipo de actividades y sobre todo con el mensaje que transmito a través de los diferentes medios.
una cultura de cumplimiento, pero también pensando en una cultura de prevención. A mí no me interesan los conflictos entre empleados y empleadores, por el contrario, yo creo que cada día más tenemos que tratar de trabajar para que esa relación no se vea como una relación de rivalidad, sino como una relación de equipo, porque yo creo que eso es lo que se necesita y al final termina siendo más provechoso tanto para los empleados como para los empleadores. En este caso, la Asociación de Colegios Privados Independientes, ¿verdad? Bueno, se preocupó en días pasados por tener tuvo la magnífica idea de tenerlo a usted para instruir de alguna manera a todo el que está envuelto en el área de educación de forma privada. Pero fuera de ahí, otras instituciones se preocupan realmente por hacer lo mismo, o sea, por ir capacitando poco a poco a los empleados, ¿no? En este caso, para manejar un poco las relaciones laborales. Mire, yo creo que en los últimos tiempos esto cada día va en más auge. ¿Usted sabe por qué? ¿Y por qué cada día yo veo más empresas preocupándose por este tipo de temas? Porque ya la información está muy accesible. Entonces al empleado usted le dice algo y el empleado no se lo va a tomar como palabra de Dios. Hoy en día el que tiene un celular puede investigarlo todo. Entonces cada día más el empleador tiene que tener más conocimiento porque lo van a enfrentar, lo pueden contradecir. Entonces el empleador tiene que saber cómo responder. Por eso cada día más yo creo que existe ese mayor deseo de los empleadores tener conocimiento pleno de cómo deben hacer las cosas, porque también, como yo también siempre digo, el objetivo de una empresa no es estar en problemas, no es estar en litigio. La empresa, el objetivo es producir dinero. Y si usted tiene un conflicto, de una u otra manera, el dinero se dispersa. Entonces, más vale invertir en prevenir que luego tener que estar curando una herida cuando tal vez ya la consecuencia sea peor. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, estamos finalizando, pero nos gustaría así ya al final que nos deje por lo menos una idea, ¿no?, de lo que pasó justamente en ese conversatorio con la Asociación de Colegios Privados. ¿Qué se les sembró? Sí, mire, nosotros en este conversatorio lo que tratamos y entendemos que pudimos lograr fue llevar ese mensaje de cumplir la ley, de cuáles son esas obligaciones que tienen los empleadores, cuáles son esos derechos también que tienen los empleadores y cuáles son las herramientas que pueden aplicar para llevar una relación laboral de una manera adecuada. La tratamos de abordar desde que nace esa relación laboral, desde que nace ese contrato de trabajo, cómo se pudo gestionar o cómo se debe gestionar la relación y también, si llega el caso, cómo podemos terminar el contrato de trabajo. Porque de esa manera nosotros entendemos que la empresa puede funcionar, en este caso los colegios, pueden funcionar con el menor grado de riesgo, que al final yo creo que es lo que se busca. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Manuel Canela, ¿verdad? Pues por orientarnos y brindarnos una idea de lo que justamente se ha estado tratando, se trató precisamente el pasado viernes con la Asociación de Colegios Privados Independientes de La Romana. Un placer. Muchas gracias. Edgar, el placer es mío, de verdad que sí. Qué bueno. Estas son las mañanitas.